En esta ocasión voy a presentar la resolución de la corporación ACME, que en este caso se nos solicita hacer un trabajo de planeación en el cual vamos a incorporar dos domain controllers en este caso, añadir cierta población e implementar ciertos parámetros. Como primer paso vamos a proceder a configurar nuestros domain controllers, que en este caso sería el 1, el proceso metódico de siempre, instalar roles o características, seleccionamos nuestro server y nos vamos a servicio de dominio de Active Directory, agregar características, siguiente, e instalar. De igual manera vamos a hacer el mismo procedimiento para nuestro domain controller número 2, agregar roles y características, siguiente, servicio de dominio de Active Directory, agregar características y la vamos a instalar. Luego que ya se instaló, vamos a proceder a promover este servidor como controlador de dominio. Vamos a agregar un nuevo bosque, en este caso va a ser acme.local. Vamos a hacer siguiente. Luego de que el proceso terminó, únicamente lo vamos a dar a instalar. Una vez que este proceso termine de instalarse, el server se va a reiniciar y ya vamos a estar como controlador de dominio del dominio acme.local. Bueno, y una vez el server ha encendido, como podemos apreciar, ya estamos con el dominio de acme. Ahora vamos a proceder a convertir en domain controller secundario nuestro segundo DC. Sería básicamente casi el mismo proceso, promover como controlador de dominio. Vamos a agregar un control de dominio, un dominio existente, que en este caso es acme.local. Luego vamos a colocar acme.local, seleccionar, vamos a colocar las credenciales de administrador de acme.local. Una vez que ya las colocamos, nos va a permitir continuar con el proceso. Le damos siguiente, vamos a colocar la contraseña de recuperación. Luego de todo el proceso de instalación, únicamente nos faltaría darle a instalar y esperamos a que finalice el proceso de instalación. Una vez termine, se va a reiniciarse y ya va a estar como controlador de dominio secundario del dominio de acme.local. De igual manera, se nos solicita explicar la plantilla de Excel con la que hemos generado los comandos. En pantalla tenemos la población de matriz. En este caso tenemos los datos del departamento, empleados, si es gerente o la hora de inicio y cuando vence su contrato. Se ha decidido hacerlo de la siguiente manera. Primero se saca el new add user, luego el first name, el last name, el same account name. De igual manera, todo esto es por medio de fórmulas, como pueden ver en pantalla. El user principal name, el path, que sería la ubicación, la contraseña del usuario, la expiración, que en este caso únicamente hay dos usuarios que tienen expiración. Y tendríamos el comando completo, que sería concatenando las celdas anteriores con las que hemos ido dividiendo para generar el script. Como podemos ver en pantalla, tenemos el script para todos, el comando, perdón, para todos los usuarios de la población solicitada. Y de igual manera tenemos para crear las OUs, unidades organizativas. En este caso, cada dominio y subdominio tiene sus respectivas unidades organizativas. En el caso de matriz, que sería el principal, tenemos ventas, compras, contabilidad de administración. Y tenemos una serie de fórmulas que nos terminarían creando el comando para generar la U, que es New Add Organization Unit, el nombre, que la traemos de acá, y la ubicación de esta, que sería el dominio y el dominio de primer nivel. Y de igual manera tenemos la del subdominio, que sería básicamente lo mismo, únicamente en el path estamos añadiendo un parámetro más, que sería el del subdominio. Bueno, una vez configurado el entorno y aquí ya tenemos los comandos a correr, únicamente nos faltaría correr los scripts, que en este caso tenemos el de generar las OUs, que en este caso son ventas, compras, contabilidad de administración. Únicamente damos clic derecho, ejecutar con PowerShell. Y nos estaría consultando si queremos hacer la ejecución, le vamos a dar que O, que es sí a todo. Y habríamos terminado con la creación de las unidades organizativas. Como podemos ver en pantalla, aquí las tenemos. Bueno, luego nos faltaría agregar los usuarios, que en este caso tenemos los usuarios en pantalla, que corresponderían a los usuarios que encontramos en matriz, junto con su respectiva unidad organizativa, que es donde estos se van a encontrar, como por ejemplo ventas, compras, que son las que añadimos en el script pasado. Luego de esto damos clic derecho, ejecutar con PowerShell. Bueno, luego de haber corrido el script de los usuarios, como podemos ver en pantalla, en sus respectivas unidades organizativas, ya tendríamos a los usuarios
tendríamos los de administración, compras, contabilidad y del área de ventas. Luego de eso tendríamos la creación de los grupos, tanto globales como de dominio local. En este caso tenemos los de grupos globales, que se utilizan para agrupar a los usuarios según su departamento. Y estos grupos se utilizan posteriormente para asignar los permisos de acceso. Luego de que ya tenemos el script, únicamente le vamos a dar clic derecho, ejecutar con PowerShell. Y ya tendríamos los grupos creados. Para validar esto, entraríamos a las unidades organizativas. Tenemos el grupo global de ventas, el grupo global de contabilidad y el grupo global de ventas. Luego iríamos con los grupos domain local, los cuales van a ser utilizados para gestionar los permisos sobre los recursos compartidos, que en este caso son carpetas. Tendríamos la de DL, informe lectura, modificar, control total, de adquisiciones, lectura, modificar, y de producción, lectura y modificar. De igual manera, clic derecho, ejecutar con PowerShell. Una vez que el script ya cargó, podemos ir a corroborar. Y como podemos ver en pantalla, como fueron creados en el dominio, aquí los tendríamos. Adquisiciones lectura, modificar, informes control total, informes lectura y los que les siguen. Bueno, ahora procederíamos a la asignación de usuarios a los grupos globales, que en este caso AG Ventas Matriz va a tener a los usuarios de Álvaro, Cintia, Carlos, etc. El grupo global de compras va a tener a Ana Ramírez y a Francisco. El grupo global de contabilidad va a tener a Daisy y a Carmen. Y el restante de administración va a tener a Gustavo. Ahora procederemos a darle clic derecho, ejecutar con PowerShell, y se terminaría de cargar. Ahora vamos a ir a revisar usuarios y equipos de Active Directory. Luego iríamos a ver a los usuarios, vamos a dar miembro de, podemos ver, este es del grupo compras. Nos vamos con los de contabilidad, miembro de, dice que es del grupo de contabilidad, los de ventas, por ejemplo, Carlos, miembro de, y nos dice que es del grupo de ventas. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, que sería la asignación de grupos globales a grupos locales de dominio o domain local. En este caso tenemos los permisos sobre la carpeta informes, que la carpeta informes domain local lectura va a tener el grupo global contabilidad matriz. De igual manera, informes modificar va a tener al grupo ventas, al grupo de compras matriz. El domain local informes control total va a tener administración matriz. Los permisos sobre la carpeta de adquisiciones, que sería más de lo mismo. Y los permisos sobre la carpeta de producción. Sin más, vamos a proceder a darle clic derecho, luego ejecutar con PowerShell. Y una vez que terminó de correr el script, vamos a ir a corroborar en usuarios y equipos de Active Directory. Luego solo nos restaría ir a los grupos domain local. Vamos a revisar los miembros. Tenemos a G contabilidad, de adquisiciones, miembros, G compras, informes y así sucesivamente con los demás. Una vez ya están todos añadidos, se miraría de esta manera. Lectura tiene los permisos de lectura, modificar tiene los permisos de modificar y control total tendría los accesos de control total. Luego procedemos a hacer lo mismo con las dos carpetas restantes, añadiéndole los grupos correspondientes bajo los permisos que estos tienen. Y al finalizar la configuración se miraría de esta manera. Si nos vamos a compartir, uso compartido, permisos, tendríamos adquisiciones, lectura con permiso de lectura, modificar con permiso de modificar. Y de igual manera con la última, compartir, uso compartido avanzado, permisos, lectura con permiso de lectura y modificar con permiso de modificar.